Seguimos adelante con el Gas Day. Este es un panel que en lo personal me interesa mucho. Es un panel donde vamos a hablar de seguridad operativa, de despacho, de cómo se despacha el sistema de gas en invierno, en el momento de más exigencia, porque la demanda estacional por la demanda de los hogares crece fuertemente, y ahí es donde los transportistas o distribuidores tienen que arremangarse y pelear días que son complejos, sobre todo cuando la temperatura, esos 10, 15, 20 días del país, depende del invierno, donde la temperatura mínima y máxima está por abajo de los 10 grados o cerca de ahí, esto me refiero a Buenos Aires o la zona centro del país, se hace muy complicado. Así que vamos a hablar con Claudia Trichilo. Claudia es directora de operaciones de TGS, ustedes saben, es una de las dos transportistas de gas que tiene el país. Mauricio Cordiviola es el CEO de Camusi. Camusi tiene si bien es una distribuidora y controla dos distribuidoras, tanto Camusi Gas del Sur como Gas Pampeana. Si uno mide, si se quiere, la extensión de sus redes, tranquilamente podría ser una transportista más, porque cubre una extensión de... También con Federico Fernández, gerente de comercialización, gerente regional de marketing de Accelerate Energy. Ustedes conocen a la empresa, es una empresa que se encarga de regasificar el gas que se consume en el invierno y que todo el tiempo está pensando en soluciones de midstream que puedan sumar valor al sistema de gas. Así que un placer hablar con los tres. Claudia, para abrir un poco la ronda, si tuviese que definir este momento, ustedes operan la zona de Patagonia, está haciendo frío, junio hizo frío, ahora en julio también sigue haciendo bastante frío, y las exigencias del sistema, como decía en la introducción, son grandes. ¿Cómo definirías este contexto actual? Muy buen día, Nicolás. Si te parece, te cuento un poquito la extensión del sistema y por dónde estamos. Bien decía, estamos en la Patagonia, ese es uno de los gasoductos que operamos, el gasoducto San Martín, que nace en Tierra del Fuego y llega hasta Bahía Blanca. Operamos otros dos gasoductos, Neuva 1 y Neuva 2, que nacen en Neuquén. Se juntan con el San Martín en Bahía Blanca y de ahí salen 3 caños hasta Buenos Aires y GBA. Cada uno de estos gasoductos hoy está en una situación diferente. Los gasoductos, como todos sabemos, los que vienen de Neuquén, tanto estos dos que te menciono como el centro este que opera TGN, están saturados, están a máxima capacidad, así que la operación ahí es de exigencia absoluta. Todas las máquinas tienen que estar en condiciones y para eso trabajamos durante todo el año, ¿no? Para que las máquinas lleguen a este momento en condiciones de prestar el servicio público que corresponde y puedan dar la capacidad de diseño y más si hace falta. El caso del gasoducto San Martín a que te estás refiriendo es un caso diferente. El gasoducto San Martín tiene una capacidad de transporte de alrededor de 30 millones, 30,8 millones, y está teniendo un déficit que viene arrastrándose en los últimos años de inyección, tanto en Tierra del Fuego, Santa Cruz como Chubut, que son las cuencas de donde se alimenta, de aproximadamente este invierno de entre 13 y 14 millones de metros cúbicos. Entonces, la situación del San Martín es diferente en el sentido de que no está tan exigido. Exacto. Esa capacidad ociosa, digamos, ese déficit de gas que se registra en el San Martín, después se traduce en los tramos finales, o sea, los tramos finales, los 3 caños que van de Bahía Blanca hasta GBA y Buenos Aires, también tienen entre 13 y 14 millones de capacidad ociosa que justamente llena el barco de gas natural licuado en Bahía Blanca. Entonces, si tengo que hablar de la situación en el San Martín, ahí tenemos mucha conexión a lo largo de todo el sistema con Camusi, con la distribuidora que opera Mauricio. Entonces, lo que hacemos ahí con mucho cuidado es asegurarnos de tener analizadas e implementadas las maniobras que hacen falta para que la presión sea la suficiente. Porque uno de los problemas de un sistema no lleno, digamos, es que digamos, está como desinflado, para que se entienda, el line pack es bajo, entonces hay que hacer maniobras especiales para mantener las presiones. Y tenemos analizados puntos críticos anticipadamente, analizadas maniobras de manera anticipada para implementar en este momento del invierno. Y como creo que antes de empezar, tenemos una relación, una coordinación permanente con los demás despachos, con el despacho de las distribuidoras y directamente con directores de operaciones de una y otra. Y bueno, todo este trabajo previo ayuda a soportar las presiones en el invierno. Cuando decía Claudia y hacías esa descripción de los gasoductos que opera TGS,
Yo pensaba en Mauricio, bueno, vos decís, faltan 13, 14 millones de metros cúbicos en el gasoducto San Martín. Ustedes como transportistas fijan la condición de borde hasta dónde se puede exigir el line pack o no. Pero después Mauricio tiene que encargarse del área de distribución y ahí es un poco más complicado porque si la demanda está muy alta, por los motivos que sea, porque hace frío, porque hay una señal de incentivos en precios extraña, entonces la demanda no termina de comportarse de forma económica, de alguna forma, debe ser complicado. Hago la misma pregunta a Mauricio que le hice a Claudia. ¿Cómo vienen transitando este invierno? Sobre todo que uno pensaba en mayo, bueno, viene medianamente bien en términos de temperatura, y en junio se empezó a complicar con mucho frío, y julio sigue frío. Sí, a ver, yo empalmaría con una cosa que dijo Claudia que para mí es clave. Todo esto tiene mucho de planificación previa. El trabajo de planificación, digamos, uno capaz que cree que en realidad esto es como correr en el invierno, pero en realidad hay mucha planificación previa que es la que te permite justamente, Nicolás, el tema de poder, digamos, atacar esos fríos como hemos tenido, por ejemplo, a fines de mayo, que tuvimos un frío totalmente inédito. De hecho, en abril también tuvimos un frío que es inédito para el mes. Obviamente, ¿qué involucra esa planificación? Bueno, tanto del área comercial como hasta del área de logística y demás. El área comercial, definición de la demanda, conseguir la energía, conseguir el gas. Obviamente trabajar con las transportadoras, en el caso nuestro trabajamos prácticamente con TGS, en esto que comentaba Claudia, de saber cuáles son los puntos críticos que podríamos llegar a tener y qué vamos a hacer en cada caso si tuviéramos alguna cuestión o de exceso de demanda o disminución de presión. Y después está toda la preparación técnica que hay que tener para la operación de la distribuidora, que es digamos, es otro estadio completamente diferente. En ese caso, Camusi es como decías al principio, si querés, una distribuidora rara, porque es medio una mezcla entre transportadora y distribuidora. Nosotros en total atendemos 300 localidades entre Pampeana y Sur, pero lo que realmente es particular en Camusi es que, si bien tenemos 40.000 kilómetros de redes, también tenemos 3.000 kilómetros de ramales hasta 40 bar y 8.500 kilómetros de gasoductos hasta 75 bar, que incluyen plantas compresoras. Es raro una planta compresora para una distribuidora de gas y nosotros en Camusi operamos 6 plantas compresoras. Totalmente. Entonces, hay toda una planificación técnica que es fundamental justamente para estar preparado para que cuando, por ejemplo, vos necesites esas compresoras, las compresoras funcionen bien. Y por otro lado, la extensión que tiene la compañía lo que genera es tener muchos activos, muchísimos activos, digamos, en relación a la cantidad de usuarios que tiene la distribuidora. Por ejemplo, nosotros manejamos 800 plantas reguladoras. Una planta reguladora que funcione mal puede ser una localidad que pueda tener, digamos, un suministro de gas no confiable. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que hacer toda una planificación previa, como decía. Y nada, a ver, podría extenderme en un montón de cosas, pero me parece que lo podemos ir mechando en las otras consultas. No me quiero olvidar de Pampeana. Pampeana, solamente para comentarlo en general, no solamente generamos, digamos, una distribución de gas natural. También hacemos distribución en GNC, o sea, nosotros distribuimos con el gasoducto virtual que genera otra logística completamente diferente. Y también tenemos zonas donde distribuimos GLP en camiones. Hay, digamos, lo que dejaría de título es la preparación previa, tanto técnica como de gestión, justamente para poder bancar el invierno, digamos. Antes de darle pie a Federico y me gustaría hacer un doble clic y preguntarte a vos, Mauricio, también a Claudia, porque algo que a mí me interesa es cómo es el despacho cotidiano de un sistema de gas en un momento de mucha exigencia. Claro. Todas las empresas han incorporado tecnología, la digitalización, los sistemas se han modificado muchísimo en los últimos 20 años. Entonces la pregunta sería preguntarle qué grandes cambios se incorporaron en la forma de despachar un sistema de gas en cuanto a la planificación
y en cuanto también a la capacidad de respuesta en la coyuntura frente a cualquier hito imprevisto que tengas, ver si hay, a partir de la tecnología o de los procesos, hubo cambios sustanciales, no, o más bien que sigue una línea histórica que tiene que ver con determinados patrones o pautas que no se han modificado tanto. No sé, Claudia, si querés tomar la voz la pregunta y después le damos pie a Mauricio. Bueno, Nicolás, creo que uno de los puntos importantes en los que se nota el cambio y la tecnología es en la disponibilidad de la información online. Hoy tenemos la presión, el caudal, la temperatura, la calidad online. Yo miro, ahora estoy mirando en este momento, cuando miro para allá, veo en un monitor todo el sistema de transporte y veo los datos, ¿sí? Esa información y la tecnología también nos está permitiendo hacer tendencias. Entonces yo estoy siguiendo la performance de los turbocompresores, estoy siguiendo la eficiencia del gasoducto, estoy siguiendo el funcionamiento de las reguladoras. Yo veo si una reguladora está continua o está haciendo cosas raras para salir rápidamente, anticiparme a situaciones, anticiparme a hacer una maniobra. Veo las presiones y lo está viendo 24 horas, 7 días a la semana la gente del despacho, el centro de telecomando de las flotas compresoras. Yo no lo estoy viendo continuamente porque hago otras cosas, pero miro los puntos críticos. Entonces, la disponibilidad de información online y la capacidad de análisis de esa información soporta muchísimo y ayuda muchísimo a lo que venimos diciendo de planificar y anticiparnos. Entonces yo de repente puedo analizar con anticipación cómo está funcionando un turbocompresor y anticipadamente mandar a hacer un mantenimiento para que cuando llegue el momento crítico el turbocompresor esté haciendo lo que tiene que hacer. Este para mí es un punto fundamental en el cambio de tecnología, ¿no? Mauricio, ¿querés complementar con algo? Sí, a ver, creo que obviamente que todo lo que dijo Claudia, me parece que justamente temas de telemedición han evolucionado mucho. Yo estoy a 2 años de cumplir 30 años de industria y si lo comparo, digamos, con los años 90, creo que la telemedición ha evolucionado. Tenemos mucho mejores herramientas hoy para manejar, primero, para predecir demanda, para manejar el despacho, pero también tenemos mucho mejores herramientas para saber cómo están funcionando los activos críticos que operamos, que es clave, digamos, porque tal vez antes, si bien existían herramientas, hoy tenemos mucho más. La comunicación cambió cualquier cantidad. La comunicación, digamos, a través de la tecnología mejoró muchísimo. Hoy, por ejemplo, tenemos la posibilidad de no solamente ver plantas o ver compresores o ver qué presión y qué caudal tengo en un gasoducto, sino también lo que puedo ver en un dashboard, en una computadora, y lo pueden ver las personas locales, es, por ejemplo, qué presiones tengo en distintos lugares de una red, que me sirve muchísimo para saber si la red se está comportando como se tiene que comportar o si tengo que empezar a pensar en que podría tener que mandar algún equipo o algo. Eso digamos, claramente estamos mucho mejor ahora que lo que estábamos hace algunos años atrás, ¿no? Vamos a abrir un poco el juego y darle pie también a Federico. Ahora volvemos igual sobre el tema de distribución. Quiero preguntarles tanto a Claudia como a Mauricio si es posible empezar a dimensionar cómo impactó el cambio en el régimen de zonas frías, en lo que es el esquema de tarifas, en la pauta de consumo. En el panel de inicio, Emilio Nadra de CGC decía que, según un estudio que realizó la compañía, hay cerca de 9 millones de metros cúbicos día en el consumo de pico que podrían, que responden más que nada a un incentivo incorrecto en cuanto a las tarifas o los precios del gas, pero bueno, volvemos a eso en un minuto. Federico, ustedes, si se quieren, es muy interesante la mirada de Accelerate por algo puntual que está pasando en el mundo, que es que a partir de la guerra en Ucrania, de esta invasión de Rusia sobre Ucrania, el panorama en Europa sobre todo está trastocado. Hay una necesidad de Europa occidental de independizarse de Rusia como proveedor de gas, y eso de alguna forma a todos generó un estrés muy, muy grande en todo lo que es el suministro de LNG. Ustedes son una pieza clave en todo lo que es el suministro global de LNG. Preguntarte primero, ¿qué escenario estás viendo para la Argentina en cuanto al abastecimiento de gas? Ustedes operan 2 terminales de regasificación en Escobar, en Bahía, y qué análisis estás haciendo de este momento, y si podés trazar también un puente
con cómo puede impactar para la Argentina el escenario internacional que describí antes. ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, muchas gracias primero por invitarme a formar parte del panel. Sí, como bien decís, Excelerate acá en Argentina tiene 2 plantas de regasificación, opera 2 plantas de regasificación. Una que está situada en Escobar, ¿sí? Esa la estamos operando desde el año 2011 y el barco está amarrado durante todo el año. Y la otra planta es la que está en Bahía Blanca, que está desde el 2008 y los últimos 2 años estuvo prestando servicios durante los picos del invierno, ¿no? El 2021 y ahora en el 2022. Excelerate, para los que no conocen, es una empresa que da soluciones energéticas, ¿no? Y tiene una flota de FSRUs. FSRUs es Floating Storage Regasification Units, ¿sí? De 10 de estos barcos, más o menos el 20% de la flota mundial de este tipo de embarcaciones. Nosotros operamos acá en Argentina en el 2008 y el primer barco que se votó, que lo votó nuestra empresa, fue en el año 2005. Así que la terminal de Bahía Blanca fue también pionera en Sudamérica en este tipo de soluciones y Argentina viene tomando esta herramienta para solucionar sus picos de demanda y tener seguridad energética, ¿no? Que es, como bien decís vos, un aspecto clave que se está desarrollando ahora a nivel mundial. Y eso lo estamos viendo tanto en Europa como también distintas operaciones que tenemos, ya sea en el sudeste asiático o mismo también en Brasil, ¿no? Nosotros de la flota de 10 barcos, hoy en día 4 de esos barcos, es decir, el 40% de nuestra flota está destinada en Sudamérica. Tenemos 2 barcos en Brasil y 2 barcos acá en Argentina. Sí. En lo que se refiere a cómo está hoy en día operando el GNL en el sistema local, en el sistema argentino, estos últimos días, la inyección que están brindando nuestros barcos es de aproximadamente 35 millones de metros cúbicos, ¿sí? Esto es 20 millones de metros cúbicos en Escobar y unos 15, 16 millones de metros cúbicos que se están inyectando en Bahía Blanca. Así que esto demuestra un poco la relevancia, ¿no? que tiene el GNL y un poco también lo que decía Claudia al inicio de su conversación, ¿no? Como, por ejemplo, el GNL en Bahía Blanca también puede ayudar a momentos en que la producción en determinadas cuencas no alcanza para el nivel de demanda que estamos teniendo, ¿no? Entonces vemos, Claudia creo que hablaba 13, 14 millones de metros cúbicos, es más o menos el promedio de lo que estamos inyectando, hoy en día un poquito más, pero son esos los valores que se requieren, ¿no? en ese nodo fundamental. Y en Escobar, ¿no? También es un punto clave, ya sea para la interconexión TGN, TGS, como también para cualquier eventualidad que pueda suceder con el gas que viene de Bolivia, ¿no? Con la producción de la cuenca del norte. Entonces, esa terminal ahí es un nodo fundamental para brindar esto de seguridad energética que tanto está impactando a nivel mundial. Ahora vamos a volver sobre este tema, pero quiero hacerte una pregunta antes de abrir el panel. Obviamente en este momento la Argentina hoy es noticia por cuánto cuesta el LNG. NASA esta semana acaba de declarar desierta una licitación para comprar 4 cargamentos porque los precios estaban los precios recibidos eran cerca de $50 y obviamente son precios que no conviene convalidar, preferible reemplazar ese gas con gasoil. Entonces la prioridad hoy es superar el invierno de la forma, primero, físicamente posible, es decir, garantizar el abastecimiento de energía, y después tratando de que los costos no se vayan tan a la estratosfera, aunque se van a ir a la estratosfera. Ahora, en su momento ustedes también habían pensado el esquema de que el país se transforme en un exportador de gas con esquemas modulares de exportación del LNG, con plantas modulares que te permitan primero empezar con 4 millones de toneladas y después sumando algún esquema y duplicando, y después, si eso se genera una masa crítica de volumen de gas disponible para exportar, avanzar hacia un proyecto más estable. Es un proyecto que está vivo todavía, después a Claudia le voy a preguntar lo mismo, pero ¿cómo lo están analizando hoy? Sí, ese es un proyecto interesante, ¿no? Y la idea es tratar de optimizar la infraestructura energética argentina, ¿no? Y darle mayor robustez a nuestro sistema, ¿sí?
como bien vos decís, y es de público conocimiento, el proyecto es un proyecto modular, ¿sí? Donde constaría de 4 módulos, cada uno de una demanda, que implicarían una demanda para el sistema de 4 millones de metros cúbicos de gas natural, ¿sí? Eso se licúa y se exporta al mundo, ¿no? Es un proyecto que estamos analizando, está en una etapa de análisis junto con TGS, de análisis técnico, análisis financiero, y son los avances que estamos dando en este momento, ¿no? Esperemos en breve poder seguir dando mayores novedades, pero eso es lo que estamos en la actualidad. Claudio, ahí TGS, además de ser una transportista de gas, es un midstreamer, digamos, el negocio de líquidos, de tratamiento de ese gas, de captura de los líquidos, a partir de todo lo que es la planta de SER y demás. Para ustedes es súper relevante y eso le da toda una versatilidad a la compañía muy interesante como identidad, digamos. O sea, es una transportista de gas, con lo cual es vital para, claro que estamos hablando de los gasoductos, de la importancia de poder hacer un gasoducto, pero al mismo tiempo les da mucho conocimiento en cuanto a la captura de valor de líquidos o de ese gas rico que hay que tratar. ¿Cómo evalúan el escenario hoy desde ese lugar, desde el área de midstream? Hace algunos años empezamos a desarrollarnos también, como bien vos decís, además de como transportista, como midstreamer, y nos propusimos ser el primer midstreamer en la Argentina. Y para nosotros eso significa, por un lado, que llevo a Neuquén, a Vaca Muerta, por un lado, poner a disposición de los productores de gas un sistema de captación que pudiera acercar ese gas que se está produciendo en los distintos yacimientos, distintos campos, acercarlo a los sistemas de transporte. Entonces, en ese sentido fue que construimos el gasoducto Vaca Muerta, con su Vaca Muerta Norte, su Vaca Muerta Sur, originalmente 150 kilómetros, de caño 36 y 30, hoy se está extendiendo 30 kilómetros más hacia el norte y hacia el oeste, y una planta de acondicionamiento en Tratayén, justo en el punto en el que todo ese gas, absolutamente fuera de especificación, debe ser acondicionado para entrar a los sistemas de transporte, tanto los 3 troncales, los nuestros y los de TGN, ¿sí? Ese sistema que empezó con un transporte de 2 o 3 millones de metros cúbicos, tiene una capacidad para transportar 60 millones de metros cúbicos, hoy está en 15 millones de metros cúbicos. Nosotros estamos hoy haciendo obras de ampliación de la planta de acondicionamiento que se van a habilitar este año, y también estamos haciendo obras que ya van iniciadas, con inversiones iniciadas, que llevan más tiempo para poner más instalaciones de acondicionamiento a habilitarse el año que viene y el siguiente. Estos nuevos módulos de acondicionamiento son módulos que van a poder convertirse a procesamiento si el sistema lo requiere en algún momento. Todo este gas diferencial que les comento, entre los 2 o 3 y los 15, es el volumen de gas que saturó los troncales, justamente. Claro. Y tiene que seguir desarrollándose, porque al Néstor Kirchner hay que llenarlo. Totalmente. Entonces, como se hablaba en los paneles anteriores, ese gas se va a producir y toda esta instalación de captación y de acondicionamiento es necesario que vaya acompañando todos estos procesos. Eso por el lado del midstream allá en Neuquén. Y como mencionás, la planta que tenemos de producción de etano, propano, butano y gasolina en Cerri, es un punto, digamos, es una ventaja diferencial que tenemos para el proyecto que estamos estudiando con Accelerate, porque en el complejo, ahí en Cerri, el gas ya está seco. Ya lo procesamos y le sacamos los pesados, que es el primer paso para después licuarlo. Entonces, Exacto. el gas como que casi está listo para entrar a los módulos de licuefacción. Y es un proyecto que, obviamente, que con los avatares que tiene la economía argentina, con este riesgo país, no es fácil conseguir financiamiento, pero que ustedes en lo técnico lo siguen trabajando como para que si en algún momento haya una ventana de oportunidad y poder avanzar, tenerlo listo, también siguiendo un poco la línea de la importancia de planificar, de mantener vivos los procesos para que si hay alguna posibilidad de avanzar rápido, tener todo listo para arrancar, o cómo lo visualizan. Exactamente como lo estás diciendo. Nosotros venimos trabajando hace un par de años, son proyectos que técnicamente también necesitan tiempo de desarrollo, no se pueden hacer de un año para el otro, así Sí. que bueno, lo que estamos haciendo junto con Accelerate es aprovechar este tiempo para llegar a tener, esperamos a fin de este año, un proyecto analizado técnicamente, cerrado técnicamente, para estar listos. Bien. Para cuando la oportunidad se dé, ahí estamos.
Mauricio, te decía antes, lo dejaba picando la pregunta. A mí me interesaba saber si esta modificación tan intensa que se hizo del régimen de zonas frías, con cerca de la mitad de la población de todo el país alcanzado por el régimen, que da una bonificación sobre el precio del gas que consumen en determinadas regiones del país, que antes era la Patagonia, parte de la Puna y alguna región de Mendoza, y hoy incorporó provincias enteras, todo Mendoza y demás. ¿Cómo evolucionó la demanda? Entendiendo también que el mundo hoy está discutiendo, ya tanto por política ambiental como por, lamentablemente, una situación económica que se vive, cuál es el mejor uso eficiente de un combustible que es no renovable, que es fósil y que a su vez hoy es muy caro, digamos, como el gas natural o cualquier derivado del petróleo. ¿Han medido un poco? ¿Ha pasado tiempo como para poder evaluar cómo impactó en el consumo o en la demanda ese cambio de régimen tarifario dado justamente por la modificación de la ley de zonas frías? Mira, yo te contestaría de dos maneras o en dos partes. Obviamente que cualquier señal de precio como esto, digamos, para que tengas una idea, en provincia de Buenos Aires, excepto La Plata y algunas áreas cercanas a La Plata, todo el resto de la provincia de Buenos Aires, que no tenía zona fría antes, ahora tiene zona fría. Ese fue el impacto que tuvo en nuestra compañía, digamos, porque como bien dijiste vos, Nicolás, todo lo que es Patagonia ya tenía el régimen de zona desfavorable. Claramente, esa señal precio a igualdad de situación de consumo de gas, obviamente que genera un aumento. Lo que pasa es que yo creo que deberíamos tener un poco más de tiempo para poder evaluar exactamente cuánto va a pegar y cómo va a pegar. ¿Por qué? Porque pensemos que el año 2022 es un año muy diferente, por ejemplo, a lo que fue el 2021 y el 2020, por el tema de la pandemia, digamos. O sea, por el consumo también pegó por ese lado, digamos. Podríamos compararlo contra el 2019, si querés. Lo que pasa es que, bueno, también hay un crecimiento vegetativo o un crecimiento que hubo en todas las zonas. Yo creo que hoy te diría todavía es prematuro evaluar la cantidad digamos, cuánto puede pegar. Lo que sí hay que tener muy en claro es que, además, por ejemplo, el 2022 viene siendo un año bastante más frío en general, sobre todo en el impacto de residenciales, como decía al principio, respecto a años anteriores, ¿no? Con fríos raros, no solamente en la Patagonia, sino también en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Me da la sensación que es obvio que va a generar un cambio, pero me parece que deberíamos tener un poco más de tiempo para poder compararlo en igualdad de condición, si se entiende lo que quiero decir. No, totalmente. O sea, por ahí tener todas las estadísticas del año 2022 y los 2023, y ahí podés comparar 2 años ya con el régimen de zonas frías y podés mirarlo con mayor detalle para atrás y también. Es una medida que obviamente tiene un efecto, no digo disruptivo. Obviamente, a ver, prácticamente toda la provincia de Buenos Aires ingresó y antes no estaba. Exactamente. Con distintos niveles, ¿no? Pero obviamente eso es un cambio muy grande, ¿sí? Mauricio, me gustaría preguntarte algo que hablábamos justo al inicio de la charla. Yo decía que, y de vuelta, perdón acá la autorreferencialidad, pero a veces a los periodistas nos enteramos de los problemas del INPAC, de presión de gasoductos, cuando efectivamente hay un problema, pero no nos enteramos de todas las que ustedes acomodan, salvan. El despacho en sí es interesante y te puede, realmente, el talento o la capacidad de despachar un sistema exigido como el argentino en invierno, no es algo menor, no es que mucha gente puede manejar. Me animo a decir que son probablemente menos de 10 o 15 personas las que pueden agarrar el centro de despacho de gas de un país como Argentina y llevarlo en un día de frío o muchos días de frío acumulado. ¿Cómo viene siendo este invierno? Y lo mismo pregunta te hago, Claudia, por si querés ir pensando también una respuesta. Bueno, a ver, como te dije al principio, el invierno viene movido, digamos, esa sería la definición, ¿no? Sí. Es un invierno que tuvo fríos muy particulares en algún momento,
diferentes a los que veníamos teniendo en años anteriores. Lo que nosotros estamos haciendo justamente para poder pasarlo de manera adecuada, y creo que nos está yendo muy, muy bien, es utilizar todas las herramientas que tenemos, que te diría que están todas basadas en excelentes equipos que tenemos en el interior del país. O sea, si bien es cierto que el despacho y digamos, la estrategia general o la táctica general es centralizada desde Buenos Aires, hay un trabajo que tal vez, y tomo lo que estás diciendo, de que a veces se ve, digamos, cuando pasa algo, pero no se ve cuando no pasa, cuando se puede frenar a tiempo. Camusi tenemos un equipo de 1.400 personas que no viven en la ciudad de Buenos Aires. Algunas de esas personas viven en La Plata, algunas viven en Chivilcoy o en Lincoln, y otras viven en Tolwyn, en Tierra del Fuego, o en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Hay equipos que se encargan muchísimo justamente de hacer que, de nuevo, y lo voy a repetir, que toda la cantidad abismal de activos que tenemos funcionen de manera correcta. Obviamente que yo en Buenos Aires tengo un equipo con el cual me apoyo un montón, un equipo técnico que es el que se encarga, digamos, de pensar obras, de pensar mantenimientos, de pensar, digamos, cambios a futuro antes del próximo invierno, y también hay un equipo de gestión muy grande, digamos, con el cual me apoyo, pero digamos, el tema de la comunicación con el interior y que los equipos del interior trabajen, digamos, no es que estoy en desacuerdo que solamente 10 personas pueden manejar esto. Lo que digo es que 10 personas solas no manejan esto. Hay un equipo, Nicolás, muy, muy grande de gente que trabaja todos los días con digamos, con un sentido de pertenencia y un profesionalismo que realmente es gratamente sorprendente. Y estimo que Camusi no debe ser la única empresa. Parece que algo le debe pasar a Claudia, capaz que le spoileé parte de la respuesta. Claudia. Bueno, yo apuntaba para el mismo lugar. Es cierto que hay algunos inviernos que pueden haber sido más complicados desde el punto de vista de despacho, cuando falta el gas. Este invierno hubiera sido diferente si no se hubieran conseguido los barcos que se consiguieron, ¿sí? Ahí hubiese sido diferente la situación. Pero así como estamos, comparto total y absolutamente lo que está diciendo Mauricio. Es fundamental, y creo que el 90% de mi tiempo y de mi esfuerzo está en mantener ese equipo. Nosotros tenemos 800 personas distribuidas a lo largo del sistema. Ese equipo capacitado correctamente, que sea un equipo de expertos entre técnicos, idóneos y profesionales, motivado, también capacitado desde el punto de vista más soft, porque esos equipos tienen sus líderes, y hay un líder en Magallanes que tiene un equipo a cargo y una planta compresora a cargo y una relación con un cliente ahí en zona, en el día a día, que tiene que representar la cultura, la imagen, la forma de trabajar, que desde TGS entendemos es la que corresponde para asegurar la calidad del servicio que damos. Y un punto muy fuerte para nosotros, y estoy segura que también es para Mauricio, es el tema de la seguridad de esas personas. Esas personas están trabajando a lo largo del sistema, haciendo tareas difíciles, saben hacerla, pero están trabajando con gas, están trabajando con equipos grandes, manejan mucho, porque hay gente que vive en las plantas compresoras, hay gente que vive a 60 kilómetros de la planta compresora y todos los días maneja, entonces se enfrentan a diferentes riesgos. Para nosotros el tema de la seguridad es un tema al que le ponemos mucho esfuerzo. Y para compartir una experiencia, en los últimos 5 años implementamos un esquema de trabajo que llamamos por comunidades, armamos comunidades regionales con todos los líderes de ese lugar. Entonces ellos se soportan unos a otros. Hay, como decía recién, distancias grandes. Si hay un problema en una válvula que está a 60 kilómetros de una planta compresora, hay que reaccionar rápido. La disponibilidad de la información que hablábamos al principio es básica porque me deja reaccionar más rápido, pero también hay que hacer los mantenimientos. Entonces los equipos de líderes zonales se apoyan entre ellos, comparten experiencias. A nosotros nos fue muy útil en el sentido de facilitar la comunicación que recién mencionaba Mauricio. Piensen que
tenemos 9.000 kilómetros de gasoducto. La gente está distribuida en todos esos 9.000 kilómetros y tiene que llegar lo mismo a todos lados en el tiempo adecuado. Así que no quiero sacarle importancia al trabajo del despacho, que es básico, la cabeza dirige todo, digamos, dice que planta sí, que planta no, pero creo que eso solo no serviría para nada sin todo ese equipo de soporte de expertos que están el día a día y sin el equipo experto en mantenimiento, que trabaja todo el año para que esos equipos hagan lo que tienen que hacer. Está buenísimo que lo manifiesten de esta manera. A veces, de vuelta, nosotros vemos los problemas o vemos cuando pasa algo, pero no vemos todas las situaciones que se resuelven y que se resuelven a partir del compromiso del talento. De hecho, cuando pensábamos el Gas Day, uno de los temas que se vio es que la industria, si se quiere, del upstream, hizo un desarrollo silencioso muy, muy grande con poner en producción pozos que si probablemente yo agarraba a cualquiera de ustedes hace 4 o 5 años atrás y les preguntaba si un pozo de Vaca Muerta iba a estar produciendo 500.000 metros cúbicos por día de producción de arranque, por ahí me miraban como diciendo, bueno, ojalá, pero no sé si es tan claro. Y eso tiene que ver con el trabajo de equipo, de organizaciones que silenciosamente, si bien después el Estado puede llevar adelante una política pública como el Plan Gas o de estímulo y demás, pero que hay un trabajo silencioso que permitió eso, y lo mismo pasa en el caso de distribución, transporte, y sumo también si querés al midstream, pero hay despachar el sistema argentino en un país tan amplio, a veces la centralidad de Buenos Aires, nosotros, no sé, la discusión de energía la reducimos a tarifas o a precios relativos del gas, de la electricidad, del precio de combustible, o si hay gasol o no si hay gasol, pero hay un laburo de llevar adelante un sistema complejísimo en condiciones climáticas que no es fácil y demás. Federico, para ir cerrando, te dejo el cierre y tomate tiempo si querés, porque me parece un tema interesante. No sé qué no podés decir, digamos, pero cuando uno pensaba el 2023, en el escenario optimista decía, bueno, el gasoducto Néstor Kirchner va a ser una realidad, va a estar en construcción a todo vapor y probablemente la planta de regasificación de Bahía no sea necesaria. Esto a partir del escenario internacional, o si querés complementado, o en un contexto internacional donde la mayoría de los países está buscando soluciones para asegurar su abastecimiento, en Europa y demás, vemos la decisión de Finlandia justamente de contratar por 10 años un buque regasificador. Por ahí uno lo lee desde acá para tener mayor autonomía frente a un eventual problema o problemática para abastecerse de gas ruso o lo que sea, pero uno ve que hay una situación que Argentina va a tener que resolver en cuanto a qué hace el año que viene. Si se juega que el gasoducto esté, hoy a la mañana decía Ricardo Ferreiro, el director de Gas y Power de Tecpetrol, que él cree que las potencialidades están, las capacidades técnicas para llegar a mayo, junio del año que viene está. Después uno ve que indudablemente la política y el gobierno tiene sus problemas para ir avanzando, entonces la verdad que no creo que nadie se animaría a hacer una anticipación o arriesgarse demasiado a decir si ese gasoducto va a estar activo o no para el año que viene. ¿Cómo evalúan ustedes esa situación y qué soluciones piensan si eventualmente la Argentina necesita un segundo barco regasificador el año que viene? Si se puede pensar alguna solución regional, algún esquema con Brasil. No sé si han empezado a pensar soluciones de ese tipo. Sí, gracias, Nicolás. Sí, nosotros estamos constantemente monitoreando, ¿no?, la situación del país y ver cómo poder brindar ayuda, ¿no?, desde el punto de vista del abastecimiento siempre que lo requiera. Creemos que el desarrollo del gasoducto es muy importante para el sistema, ¿no?, para la infraestructura nacional, para darle robustez como te decía antes, al sistema energético. Y ahí vemos que hay otros países, como bien decías, el ejemplo de Finlandia, ¿no?, que están tomando esta decisión de empezar a virar hacia soluciones flexibles, por ejemplo, para tener gas natural durante determinados momentos del año o durante todo el año. En lo que refiere a Accelerate, nosotros tenemos una flota de 10 barcos, ¿sí?, con distintos tipos de contratos, ¿sí? Entonces, en caso de que el barco sea necesario en el invierno del 2023, ya sea porque el gasoducto sigue en construcción, ¿no?, ya sea porque, como decía Claudia antes, y volviendo un poco al tema que se mencionaba, la cuenca austral está declinando o el gasoducto San Martín no tiene el suficiente caudal
para abastecer determinados nodos, ya sea porque Bolivia, ¿no? Nosotros ahora tenemos un contrato con Bolivia, entiendo hasta finales de año, después hay que volver a renegociar, entonces también podemos tener un impacto ahí. Bueno, o diferencias en la demanda, ¿no? Puede ser que la demanda sea un poco más elevada que este año o se desee reemplazar combustibles líquidos. Entonces, todas esas variables puestas en una matriz de decisión van a terminar de definir si el año que viene Bahía Blanca va a ser necesario o no, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de tener todas las herramientas disponibles para que, en caso que se decida traer un barco, Excelerate pueda participar en las licitaciones, ¿no? que realiza ENARSA para elegir un proveedor de esta tecnología. El año pasado, tanto en el 2021 como en el 2022, lo que hizo ENARSA para adquirir estos barcos fue una licitación internacional, ¿no? Entonces se presentaron distintos oferentes, entre ellos nosotros, y ahí es que se decide bueno, qué barco viene, ¿no? Nosotros, como te decía, tenemos toda la intención de seguir brindando este servicio en Argentina, en Bahía Blanca, desde el 2008, y no queremos dejar de estar acá, ¿no? Conocemos el mercado, conocemos cómo son los distintos factores decisivos, y bueno. Dos preguntas sobre eso, y sé que es incipiente y es difícil realmente dar una respuesta concreta, pero la licitación a la que vos haces referencia en 2021 se realizó, si no recuerdo mal, en diciembre o noviembre, diciembre, en esa fecha, y se terminó de resolver a principios de este año. Uno cree que con una situación internacional tan compleja como esta, con tanto requerimiento, lo deseable sería que esa licitación sea antes para poder tener un poco más de tiempo a ver y poder amacarte en función de los resultados que tengas. Pero al mismo tiempo uno dice, bueno, eso es una decisión difícil porque también implica que el gobierno admita, en todo caso, qué está viendo con relación al gasoducto Néstor Kirchner del año que viene, en términos de cuándo podría estar realmente operativo ese caño. ¿Cómo analizás ese trade-off ahí entre esas dos cuestiones? Sí, está muy bien el planteo que decís. Obviamente, el año pasado fue exactamente en diciembre sacaron la licitación y en febrero fue la adjudicación. Exacto. Desde nuestro punto de vista, obviamente, cuanto antes se realice la licitación, mayor previsibilidad y mayor planificación vamos a poder tener para los distintos cargamentos. Entendemos también la otra pata, ¿no? La dificultad de sacar una licitación ahora sin saber a ciencia cierta cuándo va a estar 100% operativo el primer tramo del gasoducto. Pero lo que te quiero decir es, nosotros hemos estado preparados. El año pasado lo sacaron en diciembre y en febrero ya teníamos la adjudicación. El año anterior, en el 2021, ¿sí? Fue incluso más sobre la fecha y hemos podido responder a la necesidad y llegamos, en ese año se llegó el 25 de mayo. Es decir, nosotros estamos preparados para cuando el gobierno decida, si es que decide sacar la licitación, poder participar. La verdad que es súper interesante el panel. Les agradezco mucho a los tres. Me quedaron preguntas para hacerles a todos. A Federico, por ejemplo, me quedó por preguntarle si existiría la posibilidad de hacer algún esquema donde la Argentina pueda cubrir su pico de demanda de gas a partir del LNG regasificado en Brasil y que entre por Bolivia. No lo sé. No hay tiempo, lamentablemente, para preguntártela. Por ahí podemos hacer una entrevista concretamente por ese tema más adelante. Y después agradecerle a Claudia. Un placer poder hablar. Creo que nunca habíamos hablado, Claudia, y poder hablar con alguien que tiene la responsabilidad de manejar una operación de una transportista como TGS es súper relevante. Lo mismo Mauricio, me imagino que se van a matar un tiempo más, pero bueno, agradecerle el tiempo a los tres y seguir. Gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Claudia.